en el ámbito local, no he visto con mucho detalle, pero me llamó mucho la atención esa iniciativa del Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros de proponer ellos mismos sobre el subway. Un metro. Un metro. Hablan de metro. Hablan de un centímetro, porque es muy pequeño. No, pero cuando se habla de metro, uno piensa siempre en subterráneo, ¿verdad? Sí. Yo no sé si ellos están pensando necesariamente en eso. No he llegado al detalle, porque puede ser un sistema tipo Medellín. Son torres. Hablan de ferrocarril moderno. Sí. Claro, exacto. Puede ser con pontones para que sea elevado la mayor parte del trayecto. Es mucho más barato, ¿no? Y funciona. Ese de Medellín me impresionó a mí. Porque arregló el problema. En Medellín no se podía manejar ya, era imposible. Y hicieron en toda la ciudad torres y circulan. No son carritos, son enormes. Y la gente llega se moviliza. Tiene sentido para una zona geológicamente tan compleja como la nuestra. Sí, claro. Además de la humedad y todo eso. Sin embargo, el otro día yo lo conté aquí, yo estuve viendo un documental fascinante sobre la construcción de un metro, un subterráneo, un subte, en Ámsterdam. Cuando uno piensa en Ámsterdam, dice los ríos, los canales. Por eso se le mete el agua. A Ámsterdam se le mete el agua. Claro. Entonces, es extraordinario lo que están haciendo, por un montón de razones. Una es que tienen que tomar las previsiones correspondientes a una situación en la que el agua entra, apenas abre un hueco se vuelve a llenar de agua. Es el único país bajo el nivel del mar. Bueno, no hay quite, el agua entra ahí hasta por los pelos. Y entonces, claro, los edificios no los están demoliendo. Esos antiquísimos edificios de Ámsterdam, por debajo, están horadando. Y entonces tienen, por lo menos en una parte, una estación de bomberos transportable. La estación se va desplazando según la construcción del metro, por si acaso se da una emergencia, pero toman todas las precauciones para que no ocurran. Pero digo yo, el costo de eso debe ser tan elevado por esa razón, que es un lujo que se están dando los amsterdamitas por puro gusto. Pero también dice uno, bueno, ¿qué tal si hacen pontones y empiezan a hundirse? Igual, no hay problema. Ahora, en Costa Rica, no sé, yo no vi cuál es la solución que ellos proponen, pero parece que ha sido propuesta con mucha seriedad. Sí, hoy estuvieron describiendo. Sin embargo, hoy, o más bien tal vez ya desde anoche, empecé a ver cosas en la red, y ya hay unas réplicas que no son destructivas, es decir, son réplicas son opiniones basadas en datos que me parecen algunos un poco convincentes. Entonces hay una que es la que me dejó perplejo. Hace un cálculo del costo y llega a 15.000 millones de dólares. Bueno, no recuerdo. Eso es lo que dijeron hoy. Sí, bueno, el costo es ese, pero resulta que hacen el cálculo de cuál va a ser el costo del tiquete, va a ser de 500 o 900 dólares. Entonces, claro, yo hay que ganarse la lotería para montarse en lejos a mí no me produce risa, me produce frustración, porque si es así, si es cierto, de ahí estamos fritos. y si no es cierto, digo, alguien está inventándose un bulo, pero no sé. Mientras ese método futuro se administre como se administra el Incofer, no habría problema, porque se acaba de descubrir por parte del ARECEP y esos organismos que en 2 años y pico 86,000 personas no pagaron el tren y se movilizaron por tren. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Es un dato que acaba de salir aquí en Radio Monumental, lo han estado exhibiendo por todos lados. El porcentaje. Pero yo pensé cuando vi la noticia, qué dicha que no lo pagaron. Están haciendo un uso de un servicio público que gracias a la ineficiencia de quienes administran eso,
se lo dan gratuito al pueblo. Tiene la ventaja de que es un arma. Pero ahora, volviendo a la experiencia gente, que nosotros sí conocemos, porque hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países, y en Europa, en muchos países, época soviética, no sé si ahora será igual, uno podía montarse a los trenes de todo lado, ciencia de que uno ha comprado el tiquete y lo compra, y nunca se va en inspector que anda pidiendo tiquetes, pero si aparece el inspector y pide los tiquetes y alguien no lo tiene, lo sancionan severamente. Entonces, yo me acordé de estas imágenes de experiencia de vida y dije, bueno, hey, no sé si en el tren, porque yo no me he montado, estaba a punto de hacerlo para llevar a pasear a mis nietos, pero con los accidentes da miedo. Claro. Entonces, claro, a mí me llevar a los carajillos allá al tren, porque sí. Colote todo el mundo, ¿verdad? Y no lo ponen a funcionar sábados y domingos para que la gente pase. Hombre, sí, esa es una cosa. Para que la gente vaya a Cartago, a la Virgen de los Ángeles, los sábados y domingos. Para que vaya a Jodiagua sábados y domingos. Y el tren no funciona. Sí. Porque ese tren lo tienen agarrado del pescuezo las empresas autobuseras. Que funcione ciertos días. Se pregunta, a raíz del... Bueno, un reportaje amplio sobre esa cuestión de la muerte del ferrocarril y acabó pues el gobierno seguidos que tienen la culpa y entonces hay ingenuos que preguntan en la red, pero ¿por qué lo dejaron? Y también en las contribuciones a los partidos políticos y la junta directiva de ARECEP en todos lados están. Más explicación quieren. Sí, claro. Ahora, ve con eso que vos contás. Incluso en el día no funciona, bueno, ahora ya funciona más, pero había momentos en la historia de este ferrocarril reciente que trabajaba, como decir, de las 4:30, 5 de la mañana a las 8:30 de la mañana, 9. Después hasta la pura tarde. En el día pasaba paralizado. No, eso fue... Además, eso sí es lo que yo llamaría la polada política. En Bélgica y en Holanda nunca se les habría ocurrido decir que había que desarmar los ferrocarriles porque eran deficitarios. Sí, claro. Esa es una estupidez. Que en Costa Rica los políticos la compraron de los autobuseros. Claro. Y de los transportistas por carretera en general, porque todos esos los dueños de remolcadores y todo eso estuvieron detrás del proceso de desmantelamiento del ferrocarril. Eso no hay pero con un dato como este de los 86,000 que no pagaron en un periodo breve, también se demuestra la cantidad de gente que se mueve. Claro. Porque han tratado de demostrar o de convencer a la gente de que el tren no mueve mucha gente. ¿Qué va? Ojalá hubiera un buen tren aquí. Con eso de no pagar, es lo que me pasó a mí en Ginebra. En un tiro me toca montarme en el trolebús, en el tren. Sí, porque ahí todo es integrado y uno compra un tiquete mensual y todo eso es muy cómodo. Es más, vale para todos los transportes públicos. Es muy simple, pero cuesta, ¿verdad? La última vez que estuve en Ginebra fui a comprar un tiquete y me preguntaron el nombre y para mi sorpresa me sacaron uno hecho con la foto que me habían tomado 2 años antes. Porque el que yo no lo hubiera usado, entonces a ellos no les importaba, su sistema me tenía ahí, entonces me dieron un tiquete en ese sentido para un mes igual que tuve ahí 2 años antes. Pero esta vez llego yo y me quedo solo y tengo que coger el montarme y en eso aparece un fulano, yo no me acuerdo si era hondureño o panameño, conocido, y entonces ya nos vamos a montar juntos y digo, qué tirada, pero ahora me doy cuenta que yo no traigo el tiquete y me dice, ¿qué importa? Si aquí nunca aparecen inspectores. Digo, no, yo no me atrevo. El problema es que aparezca. Me vuelvo corriendo y cuando regreso todavía él está ahí, llego jadeando. Con el tiquete metido en el bolsillo. Me monto, empieza y al ratito, un poco adelante, para el vehículo
y entran como 6 inspectores, pero no a investigar, a inspeccionar, ellos iban para el trabajo. Y le decía yo, ¿viste? Claro que ni siquiera se ocuparon de pedir los piquetes, pero eran empleados del Mira, hay un asunto que a mí siempre me llamó la atención. El ferrocarril al Atlántico, que conocí yo muy bien porque viajé muchísimo, cuando se expropió o cuando la bananera lo dejó y se lo dio al gobierno, siempre alegaron que era deficitario, mientras lo tuvo la Northern Railway, siempre produjo, porque no iban a estar perdiendo dinero, una empresa inglesa que no tenía vela en ese entierro porque ellos no eran los dueños del banano ni de nada, y operaron. Cuando se lo vendieron a la United Fruit Company, que fue la segunda propietaria, bueno, para la United era muy cómodo por el transporte bananero a los puertos, al puerto Atlántico. Y apenas entra el gobierno, eso es deficitario, hay que cerrarlo, no funciona. Era un manejo. Pero cuando lo cerraron fue en época de José María. Sí. Estamos hablando de ese periodo. El traspaso fue en el 69-70, en el gobierno de Figueres. Figueres lo compra simbólicamente en $1, una cosa así. Sí. Pero ¿por qué lo compra Figueres en $1? Porque estaban abriendo la trocha, estaban abriendo la carretera. La carretera, esa sí era competitiva con el ferrocarril. Sí. Y entonces ahí iban a liquidar al ferrocarril en el negocio del ferrocarril. Allá por 1924, la Ford propuso al gobierno de Costa Rica que le permitieran hacer una supercarretera al Caribe, al Atlántico nuestro, a condición de que le dieran al gobierno, a la Ford, el monopolio de los carros Ford. ¿Cómo el monopolio? El monopolio de la circulación en Costa Rica. Ellos solo iban a traer carros Ford a Costa Rica. No se podía vender otro carro. Ellos hacían la carretera. ¿Me explico? Bueno, claro. Y el gobierno no aceptó aquello. Era como hacer un carrusel el gobierno no aceptó, pero ¿por qué no aceptó el gobierno? ¿Qué gobierno fue? El 24 haber sido en época antes de Ricardo Jiménez, a finales de Acosta. Pero eran los potingos en ese entonces. No, bueno. Sí, claro. En ese momento es la oferta y en ese momento el gobierno rechaza la oferta, no por razones patrióticas de luchar contra un monopolio, sencillamente porque el peso de la United Fruit, de la Northern Railway Company, era tan grande que no quería que le metieran esa competencia. Sí, claro. Pero pensando, digamos, en términos de la posible carretera que hubiera sido eso, esa hubiera sido una carretera de un gran progreso y desarrollo económico del país, porque el ferrocarril que nosotros tenemos desde 1884, cuando ya se inaugura el funcionamiento del ferrocarril en el Atlántico, como se llamaba, hasta San José, sí. Durante todo ese periodo, hasta 1970, ¿verdad?, que se inicia la otra carretera, nunca en toda esa historia de casi 70 años se desarrolló un solo pueblo, uno solo, con motivo de proceso de colonización al Atlántico. El ferrocarril no sirvió para ir a colonizar, porque el ferrocarril pasaba por zonas bananeras. Sí. Los pueblos que se desarrollaron alrededor de la línea fueron pueblos de gente que trabajaba en las actividades bananeras o en el ferrocarril. De los 1.300 kilómetros de instalación de líneas férreas que hay en el país, 1.000 estaban solo en las zonas bananeras. El resto era Limón, San José, Ramal, Alajuela y después a Punta Arenas. Durante la guerra era el Abacá. Toda esa zona estaba sembrada de Abacá. Bueno, Abacá era muy importante por la guerra, producción del mecate que se saca de ahí, que es para la industria marítima. Sí, sí. Pero, ¿desde 1.500 kilómetros? 1.300. 1.300 kilómetros. Sí. Tamaño poco, ¿no? Sí, claro, pero 1.000 instalados en las zonas bananeras. En las zonas bananeras, los que hemos conocido las zonas bananeras, y sobre todo en la época anterior, antes de los 70 y ese periodo, el ferrocarril cruzaba la frontera. Sí, y no había problemas. Sí, había un pequeño problema, que el ancho de la vía en Panamá era más amplio que el de aquí, entonces tenían que hacer una adecuación, pero sí pero cruzaba, claro. Sí, claro. Sí. Y bueno,
No, pero vamos a ver, lo que es que en Europa nadie se le habría ocurrido que el desarrollo ferroviario se paralizaba porque era deficitario, porque siempre tuvo un sentido servicio. Bueno, en primer lugar estratégico, pues en el caso de Alemania, toda la organización ferrocarrilera de Alemania, que se decía que era por razones económicas, estaba vinculado a las cuestiones estratégicas de desplazamiento de tropas y todo. Sí, claro. Pero siempre había un valor escondido del ferrocarril que justificaba que fuera eventualmente deficitario. El caso de los ferrocarriles en Rusia es clásico. Eso fue un desarrollo estatal siempre. Desde el siglo XIX. Sí, claro. Sí. Es más, Rusia es una potencia en construcción de ferrocarriles, en elaboración de ferrocarriles. Claro. Y en el periodo... Perdón, el ferrocarril eléctrico al Pacífico era deficitario. No sé. Yo no sé, porque siempre estaba lleno y tenían una serie de servicios. Yo nunca... Solo ir a comer los gallos a Brotina ya era importante. pero no se plantea eso. Bueno, para una ciudad, como un pueblo como Turrialba, el ferrocarril tiene una importancia enorme. Entonces, eso no se claro. Si quieres. Bueno, digamos, si quieres, por supuesto. Si no era y entonces, ahí fue la pequeñez mental. En el caso de Rusia, en el periodo zarista, el Ministerio de Comercio dispuso en un momento dado que no se usaban locomotoras que no fueran fabricadas en Rusia. Y así se hizo. La revolución bolchevique tuvo problemas y entonces empezó a importar las de Alemania, pero el principio era que el ferrocarril, aunque las locomotoras fueran más caras, constituía un elemento de desarrollo y toda la colonización de Siberia y todo eso dependió muchísimo de eso, ¿verdad? Es como, yo me pregunto, cuando el telégrafo funcionaba en su época temprana, me van a decir que sería gratis. Sí. Yo no creo. No. Hombre, seguro Enrique Jardiel Poncela viajó en ese ferrocarril, la novela aquella, Espérame en Siberia. Espérame en Siberia, vida mía. Sí. Pero no, aquí eso fue una pifia muy grande política. Pero además, y hablando otra vez de Europa, los ferrocarriles pasan por todos los países. Claro, sí, es un problema. Perfecto, y además ni en la frontera ni para. Sí, bueno, hay un episodio. Yo viajé del centro de Europa hasta Moscú. Yo viajé de Italia a los países nórdicos con una persona que ya murió. Sofía, que los llevé para que conocieran. Pasé yo por todo eso en ferrocarril. Ahora, muy lindo. Primo Levi cuenta cuando a él los rusos lo liberaron en Auschwitz. Y entonces, claro, todo es muy amable. Cuando lo liberan, a ellos los tratan de lo más bien, y todavía la guerra sí, que por un periodo, y los meten en trenes que van hacia el este, porque los quieren trasladar a ellos, que son italianos y españoles, por el Mar Negro, al Mediterráneo. Y resulta que en un lugar llegan y tienen que acampar. Y eso es una historia preciosa de relaciones con la gente del lugar, los militares, todo, y los exmisioneros, ¿verdad? De colaboración mutua para resolver mis problemas. No pueden seguir porque el tamaño de las vías es diferente en esa región donde tienen que pasar. Entonces, pero eso lo hacían a propósito, con un sentido de independencia. Probablemente, pero en eso, terminada la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaban a ese problema, que hay una parte del ferrocarril que no puede seguir. Finalmente, Primo Levi logra llegar a Italia porque se encuentra en un lugar, lo devuelven a Alemania, es decir, no queda más que Alemania destruida, y en una estación alemana se encuentra con un grupo de jóvenes israelíes, judíos, que van para Palestina. El destino de ellos es Palestina, ya definitivamente, por lo que han sufrido y todo. ¿Y cómo van para Palestina? Compraron un vagón de ferrocarril
y se las arreglan para averiguar para dónde van los trenes y lo enganchan y así llegan a Turín, donde vivía Levi. él se va con ellos le ayudan a meterse, y él llega a Italia porque pagó un ferrocarril robado. Es decir, eso, qué historia más increíble. Era como haber agregado el ferrocarril sin el burrito. Sí. Yo estuve en Corea del Norte hace 40 años en una visita. Una curiosidad de esa época es que los coreanos han construido una línea de ferrocarril que llega a frontera con Corea del Sur. Nada más estaban esperando hacer la revolución en Corea del Sur para continuarlo. Sí. Eso no se ha hecho, ahí está todavía la línea. Por cierto, ahí en ese los lugar... coreanos del norte tienen la línea exactamente a la frontera. Por eso. Sí, los del norte. Sí, eso sí, bueno, ok. Bueno, yo conocí eso hace 40 años. Yo te entendí los del sur. No, de Corea del Norte para abajo, ahí por... sí, claro. Estaban nada más esperando. Cuando yo fui a Corea, fue a Corea del Sur. Entonces resulta que me llevaron a Panmunjom, al sitio de conflicto. Ese, la tierra de nadie y toda esa cosa. Y ahí se ve un espectáculo increíble, estúpido como él solo, ¿verdad? Porque está el Museo de la Guerra y todo eso, que es normal, pero afuera hay unos soldados de Corea del Sur haciendo el gesto así de defenderse como con lucha libre. Ya disparar. Y ¿qué están haciendo ahí? Están ahí, parecen estatuas, ¿verdad? Por lado uno no ve exactamente qué es lo que hay, pero ve que hay algo parecido. Algo parecido, sí. Pues un día de estos, en la red aparece una foto tomada por un fotógrafo que se metió por ahí, que logró y muestra eso mismo, pero visto desde allá, y se ve eso, pero también se ve una cosa muy rara. Los soldados coreanos del norte no están viendo para Corea del Sur, sino que están viendo para Corea del Norte, dándole la espalda. Me imagino que es un gesto de desprecio. Es graciosísimo. Es como aquella estatua que hay en Habana, ¿verdad? Uno de los generales que está dándole la espalda a los Estados Unidos a la parte. Sí. Igual. Bueno, dicen que hay que aterrizar. ¿A dónde? ¿Por qué no acuatizamos?